Bueno, una disculpa porque tuvimos una falla técnica y quiero agradecerle a Luis Pantoja Río la oportunidad que nos sigue dando siempre en Comunicadores MX. Hemos tenido que dividirnos en este nuevo espacio aquí en la explicación que estamos dando del problema de la crisis hipotecaria permanente en México y en una sociedad post-COVID-19, porque necesitábamos también tener un espacio en donde se pudiera explicar más metodológicamente lo que ha sido la lucha jurídica, la lucha política y la importante lucha mediática en la que nunca nos dejó Luis Pantoja Río solo, Veneranda Mendoza, Eduardo Alonso, Héctor Peñalosa y todo ese grupo de periodismo, Violeta Huerta, ADN, ¿sí? Alfa Noticias, Puntual, muchos medios de MTV también, de Toluca, que fueron los que realmente nos hicieron nacer como movimiento, dado a un cerco mediático que tuvimos a nivel nacional. Y entonces estaba yo hablando de la importancia de cómo es mentira que el fideicomiso F342 tenía supervisiones, como decía Luis Torcidamero, y que era un caso aislado. Lo podemos acreditar con lo siguiente. Nosotros, gracias a estas investigaciones, nos demostramos que los únicos integrantes del fideicomiso era Sociedad Hipotecaria Federal, que le daba el crédito hipotecario a su casita, es que le pagaron las casas al contado a Urbi. Urbi ya no formaba parte del fideicomiso, entra como titular del fideicomiso Deutsche Bank, para que a Deutsche Bank se les pague la renta con opción a compra, y una vez que se haya liquidado el 10% del enganche, que las casas eran entre 400 y 500 mil pesos, entonces con el 10% se daba el enganche y la escrituración, que es el porcentaje de lo que es la originación de un crédito. Y nosotros demostramos que no, porque nos demandaron un juicio de desahucio, un juicio de incumplimiento de arrendamiento, y nosotros demostramos que no, porque comenzaron a presentarse los pagos que se le hacían a Urbi, pero Urbi ya no tenía por qué recibir ese dinero porque a ellos ya les habían liquidado las casas. Y entonces en esta controversia, que por cierto le ganamos a Víctor Mendoza y a todo ese grupo de abogados que siempre están al servicio de los corruptos, que a Manuel Contreras, que todavía tienen algunas líneas de investigación, porque tendrán que responder por todo ese uso faccioso que hicieron del derecho y de todo ese uso que hicieron en engañar la constitución del fideicomiso. Porque para poder dar el esquema de renta con opción a compra, Sociedad Hipotecaria requería de la constitución de un fideicomiso. Y a los que firmaron la renta con opción a compra nunca le dieron copia del fideicomiso. En esas hojas simples del contrato de renta con opción a compra hablaba de un fideicomiso, pero nunca se les dio. Conocimos parte del fideicomiso cuando nos demandaron, porque ellos tenían que acreditar la personalidad de que se había dado incumplimiento a un fideicomiso que era de renta con opción a compra. Y ahí nos dimos cuenta que el fideicomiso nunca se constituyó y que Sociedad Hipotecaria Federal cometió esa grave omisión. Por lo tanto, lo que dijo Luis Ignacio Torcidamero el día 17 de febrero del 2009 fue mentira, que era bueno, que funcionaba. Y nos dimos cuenta por qué, porque nos habían demandado el desahucio de López Gasca René Alejandro, y el 14 de enero del 2010 se le devolvieron 145,671 pesos. Es decir, el señor había ahorrado casi el 40% del valor de la vivienda. Porque si la casa costaba 500,000 pesos, con 50,000 pesos era el enganche. Pero ¿por qué no podía tener Deutsche Bank el conocimiento de lo que se estaba pagando? Pues porque los depósitos iban a Urbi. Después tenemos el otro de López Gasca, Juan Ricardo. El 14 de enero del 2010 se le devolvieron 123,820 pesos. Gallegos Barrón Diana Itzel, 134,465 pesos. Álvarez Reyes Beatriz, se le devolvieron la cantidad de 89,032 pesos. Moreno Ojeda Francisco Javier, nuestro compañero que le deseó lo mejor en su restablecimiento de salud, el 5 de febrero del 2010 se le dieron 123,260 pesos. A San Juan Santos Leticia se le dieron 101,000 el 5 de febrero del 2010.
Domínguez Paniagua Adrián se le dieron 72,892 pesos el 5 de febrero del 2010. Málaga Beli Alejandrina se le dio el 5 de febrero 122,015 pesos. Mendoza Villegas Amalia, ¿sí? 242,000 pesos. Casi los 242,000 pesos representaban el 50% del valor de la vivienda. O sea que la señora ya había rebasado más del 10% del enganche. Por eso decimos que era una mentira que el fideicomiso funcionara. Después tenemos el caso de Martínez Ortiz Oscar, que le devolvieron el 21 de julio 97,000 pesos. Jiménez Bernal, el doctor Miguel, 95,246 pesos. Centeno González María Guadalupe Centeno, 71,000 el 21 de junio del 2010. Román Martínez María Esperanza, 110,000 pesos el 9 de julio del 2010. Fuente López Omar, 60,036 pesos el 2 de julio del 2010. Domingo González Jorge Alonso, 45,477 pesos el día 9 de julio del 2010. Roa Pedrosa Benjamín Eso, 43,102 pesos el 9 de julio del 2010. Portillo Juan Carlos, 50,424 el 9 de julio del 2010. César Antonio Jiménez Bernal, el hermano del doctor, el 95,247 el 9 de julio del 2010. Nieto Castellena Karina, 162,480 de pesos del 2010. Miguel Ángel Olvera García, uno de caja, por la cantidad de 47,904 pesos. Lo importante ver es que Urbi Desarrollos Urbanos es quien expide el cheque. Lo presentamos y les pedimos a todos ellos que no se les cobró ningún porcentaje, porque el Frente Mexiquense ha sido así, no se cobra porcentajes, que fueron de los primeros triunfos desde el 2010. Es decir, desde el 2010 nosotros demostramos que íbamos a ganar jurídicamente. Nada más que ellos nos han echado un montón, porque pues tuvieron un grupo de ministros de la Corte de derecha, magistrados de derecha, y bueno, los jueces del Estado de México no son de derecha, son verdaderamente de ellos. Con David Vargas, que tiene una denuncia, una serie de quejas. Lo certificamos porque como el fideicomiso tuvo que haber expedido el dinero, porque fue quien nos demandó el desahucio, quien expidió los cheques fue Urbi. Y se demuestra nuevamente la responsabilidad de Urbi. Se demuestra nuevamente el esquema que hasta en los fideicomisos cometieron diferentes ilícitos. Quiero dar por concluida esta primera parte, porque se suspendió repentinamente, diciendo dos cosas muy fundamentales. Esto es para que la sociedad mexicana vea la importancia de cómo el Frente Mexiquense no quiso ir a las reestructuras, cómo el Frente Mexiquense agotó sus vías jurídicas en diferentes recursos, cómo ahorita tenemos un gran conflicto con los fideicomisos, sobre todo que son los que administran la cartera que nació con otros intermediarios, es decir, los de ING finalmente acabaron con Santander, con un fideicomiso que está demandando la ejecución de la hipoteca, y ahora Inves y Monex, Monex, que participó en el financiamiento ilegal de la campaña de Peña Nieto, ahora le dieron los fideicomisos para que vaya y le quite la casa a las personas. Eso va a ser más difícil, porque a partir del tercer programa, que va a ser en 2 semanas, los dirigentes del Frente Mexiquense, junto con los dirigentes de otros estados, habremos de presentar los recursos para que en una sociedad de post-COVID-19 no se nos quiten los inmuebles. Y no se le quiten los inmuebles a las personas, porque esto es producto de un fraude, actos de corrupción, rescates, fideicomisos, ¿sí? Los 3 elementos, y no endeudamiento, que vamos a demostrar en los 2 programas que vienen y en el tercero. Y la propuesta que se le va a hacer a Infonavit, a Foviste y a Sociedad Hipotecaria para que se liquiden los créditos antes del 2020, que ya lo habíamos hecho, ya se lo habíamos hecho a Andrés Manuel en mis primeras entrevistas que tuve en Comunicadores MX, que le agradezco a Luis Pantoja nuevamente ese espacio, que se llama Prisionero de Conciencia, que ya les habíamos dicho que nosotros les íbamos a pagar el 20% del valor de las viviendas a 10 años.
y que sería una buena propuesta para miles de mexicanos pagar una renta que es un pago del regreso al pago a capital que prestó sociedad hipotecaria y que es más digna ese pago porque es más indigno el hecho de que se nos entregue o se les entregue las carteras a lo que también Andrés Manuel ha cuestionado, que son los despachos de coyotes y que se les hayan dado a ellos al 14 y al 10%, 14 y 16% el valor de cada casa en el capital. Es decir, ellos pagaron el 14 y el 16% al capital, cuando nosotros desde el 2012 habíamos hecho un pago del 30%, porque como dijo López Obrador, yo creo en el crédito a la palabra, y ahí están las tandas y el crédito a la palabra. Bueno, no hay mejor crédito a la palabra que nosotros establecíamos en una relación de conflicto que no quiso firmar Sociedad Hipotecaria Federal y que ahora el nuevo director de Sociedad Hipotecaria Federal debe de firmar, porque nosotros no queremos reestructuras y no queremos la presencia de los fideicomisos que estén ganando dinero de unos fondos que vienen del endeudamiento, porque este país con el endeudamiento financió a un grupo delictivo de la oligarquía financiera llamada Sofoles, bancos y constructoras, para defraudar a más de 10 millones de familias mexicanas. Concluimos esta sesión, quisimos agotar este primer tiempo de todo lo que ha hecho este Frente Mexiquense. En la próxima sesión hablaremos de las violaciones que se hizo a la ley orgánica, los triunfos civiles que hemos hecho, que esa también es base de nuestra propuesta de una sociedad post-COVID. Y en la tercera parte se van a sorprender porque vamos a decir cómo es posible que en Sociedad Hipotecaria Federal se sigan reproduciendo las mismas prácticas después de un año y medio de gobierno de la Cuarta Transformación. En el sentido de que los gobiernos que son producto de un cambio tienen problemas, casi todos, en su estructuración, y más en un país como México, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que hay muchos sectores del viejo régimen que por un lado que no están en el poder, están minando, como lo han hecho con COVID-19 y con muchas manifestaciones. Nosotros a diferencia no tenemos un conflicto con el presidente. Lo que nosotros le mandamos al presidente de la República es una solución de las crisis permanentes hipotecarias en sociedades de COVID. Nada más que le diga al secretario de la SEDATU, al señor Meyer, Germán Meyer, y al señor Jorge Alejandro Mendoza Sánchez, o a Jorge Mendoza Sánchez, conocido como el hijo de la telebancada, director de Sociedad Hipotecaria y de Banobras, que abra las puertas, porque si no las abren, las vamos a abrir legalmente. Porque ellos no votaron por Andrés Manuel. Quizá Meyer sí, porque es hijo de Lorenzo Meyer, el historiador. Pero yo creo que Alejandro Mendoza Sánchez es más priista que Peña Nieto. Entonces, tenemos nosotros la necesidad de que se establezcan y de que se escuchen nuestras propuestas en esa parte que Andrés Manuel ha pedido, el derecho a la libertad de expresión. Tenemos una denuncia penal que quisiera terminar con esto para que mis compañeros ahora sí estén con mucha tranquilidad, que el pasado 11 de marzo del 2020, aquí está, el pasado 11 de marzo del 2020, Adriana Campos López, fiscal especializada en asuntos internos de la Fiscalía General de la República, nos recibió para que donde se demuestra que hay todos los elementos para ejercitar la acción penal, por fideicomisos, por los rescates, por la sobrevaluación, por las dispensas, por todo lo que he venido diciendo. Porque aquí finalmente se sintetiza cómo se construyó en ejidos, el fideicomiso F342, las daciones de pago, la sobrevaluación sobre todo, las resoluciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que será con lo que iniciaremos en la próxima sesión, para que vean cómo un Ministerio Público desde el 2010, Rodríguez Villarreal dice que los delitos corren a cargo de las Sofoles y constructoras por haber utilizado y aplicado de manera distinta los recursos de sociedad hipotecaria. Es decir, ya desde el 2010 estaba esto. Sin embargo, a 10 años, los ministerios públicos de la administración de Felipe Calderón y de Peña Nieto no quisieron ver. Y no es posible que en un año y medio que llevamos de gobierno de Andrés Manuel,
Alejandro Gersmanero no haya hecho una limpia de los ministerios públicos de la extinta Fiscalía de Servidores Públicos, o hoy Fiscalía Anticorrupción, porque nosotros sí tenemos un transitorio donde podríamos pedir que la Fiscalía Anticorrupción finalmente concluyera esta investigación, que es lo que estamos esperando, el regreso de post-COVID, porque es muy posiblemente que post-COVID nosotros podamos llevar a prisión o se ejercite la acción penal primero para llevar a prisión a los responsables del megafraude hipotecario y que no los protejan desde la oficina del empresario Alfonso Romo. Yo creo que no va a haber ni dispensas, como sociedad hipotecaria dispensaba contractualmente, ni norma. Nosotros no vamos a hacer dispensas de nada, seremos críticos. Es mejor tener una organización crítica que haga ver al presidente los excesos de esos grupos que quieren seguir estando en el poder, medrando la política de vivienda, y que ya les ha puesto un límite con el intermediarismo, pero ahora queremos que conozca más a fondo, a través de estas 3 sesiones, que el Frente Mexiquense es un movimiento muy serio y que convoca a todos los mexicanos que entren en una sociedad de crisis hipotecaria por COVID-19, que no dejen de consultar la página de internet del Frente Mexiquense y que estén al pendiente en las otras 2 sesiones, porque la 4ª sesión la vamos a hacer fuera de este lugar, la vamos a hacer en presencia en un lugar, porque esas 3 sesiones nos va a llevar a una estrategia, y la estrategia la vamos a presentar en la 4ª sesión y la van a ver muy interesante. Ya nosotros tenemos diseñada la ruta del regreso de Frente Mexiquense en estos momentos de que estamos transitando posiblemente al fin de la pandemia, y que se verá verdaderamente los graves estragos que va a dejar esta crisis de post-COVID-19 y sobre todo en el sector hipotecario. Muy buenas tardes, esperamos vernos la próxima entrevista. Hasta luego.